Reciban un cordial saludo a todos los que están allá en casa. Y bueno, en esta tarde Dios puso en mi corazón, continuando con esta serie de la tormenta perfecta, un tema que he titulado Caminando en lo Sobrenatural, lo que el pastor José Alfredo nos enseñó la semana pasada de no dejar de remar, de continuar remando a pesar de la tormenta, a pesar de los problemas. Creo que también en este video, en este pasaje que vamos a ver, que vamos a estudiar el día de hoy, y quiero que me acompañe con su Biblia en Mateo 14, de los versículos 22 al 34. Es un pasaje muy hermoso que también hace la narrativa el evangelista Marcos y el evangelista Juan. Así que es un evento pues trascendental, muy importante. Quiero que ahí lo tengan en Mateo. Nos vamos a tener de base este texto, Mateo 14, 22, 34. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, porque esto es una realidad en nuestras vidas, porque declaramos que tú eres el Hijo de Dios, porque en todo tiempo y en todo momento tú te manifiestas en nuestras vidas, Señor, cuando clamamos a ti. En esta hora, Señor, yo te pido que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre, y que nos des sabiduría no terrenal, una sabiduría, Señor, celestial, una sabiduría espiritual que venga directamente de ti. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, los que estamos aquí, los que están allá en casa sintonizándonos. Una bendición muy especial, Señor, para cada uno de ellos. Padre, aquí estamos. Queremos aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, yo creo que Pedro nunca imaginó lo que tal vez él, como pescador que desde niño le enseñaron en su familia este oficio, él era un experto en lo que hacía. Él sabía nadar, yo creo, a la perfección. Él sabía que esa región en Galilea, ese mar de Galilea, pues era un microclima que de repente, de buenas a primeras, de un abrir y cerrar de ojos, los vientos cambiaban, se formaban tormentas, tempestades. No era nada extraño para Pedro y junto con los otros discípulos que conocían esa región. Pero nunca, yo creo, que se había imaginado antes de ese suceso que Pedro iba a caminar rompiendo toda ley de la gravedad. Los que sabemos un poquito de física sabemos que el agua es menos densa que el cuerpo humano, y si tú intentas caminar sobre el agua, pues te vas a hundir. Y si es la profundidad mayor que tu estatura, pues todavía te va a cubrir por completo. Esto es muy importante, que veamos lo trascendental que hizo
Pedro porque él tuvo la valentía, él tuvo la osadía, y vamos a ver 7 características de aquellos hombres y mujeres que confían en Dios y anhelan y desean caminar en lo sobrenatural. Mire, como punto número 1, los que caminan en lo sobrenatural reconocen la presencia de Dios mismo. Veíamos en el video, estaban ahí los discípulos en la barca, habían hecho caso, habían obedecido a su maestro, que debían ir al otro lado, a la otra ribera del mar de Galilea, porque había sido un día muy ajetreado. Habían sido testigos de la alimentación de más de 5,000 personas, con solamente 2 pescados y 5 panes. Habían tenido realmente una jornada cansada de estar atendiendo a todas las personas. Si a veces nosotros, o lo sugieres, el organizar, cuando hay un evento de 200, 300, 500 personas, es cansado durante todo el día. Ahora imagínate, más de 5,000. ¿Cómo no terminaron esos discípulos? Agotados, cansados, y el maestro cuanto más. Y Jesús por eso les dije, ¿saben qué? Necesito un momento a solas con mi Padre, así que la orden es esta: vayan en esa barca, crucen al otro lado y allá nos veremos. Porque fíjense aquí lo maravilloso, o los pensamientos de nuestro Dios, del Maestro. Cuando uno está cansado, ¿qué es lo que quiere hacer? Dormir, estar sin que nadie los moleste, eso sí. Pero Jesús, en lugar de irse a dormir, dice que Él se fue al monte a orar con el Padre. Ese era el refrigerio de Jesús. Ese era el momento en el cual tal vez Él estaba esperando todo el día para tener ese momento con su Padre amado. Y nosotros terminamos nuestra jornada laboral 7, 8, 9 de la noche. Gracias Dios por este día, y quién sabe, no nos acordamos más de nuestro Dios hasta el día siguiente. Gracias Dios porque aquí estoy. Siempre tengámoslo en mente y en nuestro corazón, amada iglesia. Siempre antes de acostarnos, antes de dormir, tengamos un momento a solas con nuestro Dios, porque así nos lo enseñó el Maestro. Fíjense que, volviendo a la historia, en Marcos 6:48, en la traducción del lenguaje actual, menciona lo siguiente, dice: desde allí, refiriéndose a Jesús, pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad, pues navegaban contra el viento. Poco antes de amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, y cuando estaba cerca, esto me impactó, cuando estaba cerca, o sea, Jesús lo estaba viendo, eran aproximadamente las 3, 4, 5 de la mañana, y dice que Jesús los vio y como que hizo que no los vio, o sea, como que quería pasar de largo. Y fue en ese momento que Jesús les quería enseñar una lección de vida. Algunos vimos en el video, lo leímos en estos versículos, que gritaron: ¡un fantasma! Y vaya, si yo estoy en medio de un lago, de un mar, y está la tormenta, todo oscuro, y de repente veo ahí a lo lejos una figura, pues tu mente como que te traiciona y dices: ah, caray, ¿qué es eso que veo? Por eso ese fue el repentino grito que dieron los discípulos: un fantasma. Y al ver Jesús que les hacía falta reconocer que era el Maestro, Él se acercó y les dijo: no teman, soy yo, no tengan miedo, soy su Maestro. Y entonces fue ahí cuando los discípulos reconocieron la presencia de Dios. Entonces volvemos a este punto, que los que caminan en lo sobrenatural primero deben saber reconocer la presencia de Dios, saber diferenciar la voz del Maestro, de Cristo Jesús, cuando nos habla. Y cuando queremos tomar decisiones, no solamente hacer caso a las voces externas, porque va a haber muchas voces que te van a querer manipular, que te van a querer decir lo que debes hacer, pero los que pertenecemos al Maestro sabemos reconocer quién nos está hablando. Él es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas, y dice la Escritura
que Él nos llama y nosotros reconocemos su voz. ¿Cuántos dicen amén? Así que mire, este es el primer paso que usted debe de hacer, aprender a reconocer la voz de Dios para caminar en lo sobrenatural, y cuando de una u otra manera, en una analogía de nuestra vida, las circunstancias nos estemos en esa barca y que no, las olas estén fuertes, el viento en contra, y Jesús, créame, Jesús se va a manifestar de una u otra manera, usted no pierda la oportunidad de pedir ayuda al Maestro, porque Jesús puede pasar de largo, como lo leímos ahí en Marcos. Número 2, los que caminan en lo sobrenatural, este es un punto muy importante, disciernen entre la fe y la prudencia. El versículo 28 nos dice en el pasaje que Pedro le dice al Maestro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vivimos en un tiempo, amada iglesia, que este punto ha fallado mucho. Dentro y fuera de la iglesia, de una u otra manera, la fe se ha vuelto a veces como el Salmo 91, y me escudo en ello, nada más en esto, y el discernimiento o la prudencia la dejo ahí guardada en la casa. Pedro por eso pidió permiso. Pedro era valiente, sí, yo creo que era el más valiente de los discípulos. Fue el que se animó a sacar la espada y cortar chorejas, y no era el mochorejas. Pedro sabía que él era el más osado, que él era el más colérico tal vez, que era el más aventado, dirían en mi barrio. Pero Pedro también, a través del Espíritu que Dios le había dado, había eso que se llama discernimiento y que va acompañado de la prudencia. Pedro era un experto, ya hemos dicho, para nadar, sabía ese clima que era muy feo, muy tremendo, pero aún así Pedro fue prudente y dijo: Maestro, si eres tú, ¿puedo ir contigo? ¿Qué hubiera sido lo humanamente más natural? Oye, Señor, ven, ya estás ahí, ya vimos el milagro, wow, pero ven, ayúdanos, mira, está gacho el asunto. ¿Recuerdan aquella ocasión en la cual estaban también en medio de una tormenta y en la barca? A la diferencia de aquella ocasión, el Maestro estaba dentro de la barca. Ahora Jesús les estaba enseñando otra lección, de decirle: mira, si las cosas están muy feas a tu alrededor, créeme, yo voy a llegar en el momento oportuno, en el momento preciso. Te voy a hablar, tú debes reconocerme, pero cuando tengas que tomar una decisión, tienes que tener mi visto bueno. Tienes que tomar no solamente las cosas por una iniciativa de imprudencia, sino el hacer las cosas conforme yo te voy indicando. Así que mira, hoy vivimos en esta época, una época que nos tocó vivir de pandemia, del COVID, que lamentablemente muchos han perdido la vida, muchos han enfermado, se han lastimado por cuestiones de imprudencia. No quiero abocar mucho en esto, pero siempre, iglesia, siempre, amada iglesia, pidamos el consejo de Dios en cualquier decisión, por más minúscula que sea. Pidámosle autorización a Dios para hacer las cosas. Punto número 3, los que caminan en lo sobrenatural tienen que salir de la barca, porque dentro de la barca no hay nada sobrenatural. Ahí aplican todas las leyes de gravedad, ahí aplican todas las leyes de física. La madera hace que flote por la densidad, y así que ahí el cuerpo humano se puede decir que está tranquilo. Pero ¿qué cuando te animas a salir de la barca? Versículo 29, Jesús le dio autorización a Pedro, le dijo: ven. Él está dándole el visto bueno, le está dando la luz verde al pedido de fe de Pedro que le estaba proponiendo. Y antes de continuar, quiero que imaginen, ya vimos el video, pero quiero que imaginen, era de noche, era casi ya las 3, 4, 5 de la madrugada, todavía había una gran oscuridad.
Las olas, la tormenta eran de 2, 3, 4 metros, no lo especifica la Biblia. Y para colmo ya tenían horas y horas y horas remando contra el viento. En el video decía, oye, ¿sabes qué? Vámonos para el otro lado, regresemos, el viento está en contra, que nos lleve la marea, que nos lleve el viento. Y uno de ellos dijo, no, el Señor nos dijo que debemos cruzar. ¿Quiénes somos nosotros para desobedecerle? Aunque nuestra vida esté en riesgo, nosotros tenemos que ir a aquel lado porque el Maestro así nos lo indicó. Y esto fue el parteaguas para ver el gran milagro y el acontecimiento que iba a suceder. La barca era un lugar seguro, amén. Estaban seguros por lo menos ahí. No se estaba ahogando ninguno. Y la ley inmutable aquí es que si quieres caminar sobre el agua, pues tienes que salir de la barca con previa autorización de Dios, del Maestro. Y te quiero hacer esta pregunta: ¿cuál es tu barca? Si quieres experimentar cosas grandes y sobrenaturales en tu vida, tienes que salir de la barca, tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que salir y dejar ese lugar de pecados ocultos. David lo entendió y por eso lo plasmó en un salmo. Líbrame, oh Dios, de los pecados ocultos, de esos pecados que tal vez nadie sabe, que solamente tú en tu error crees que no va a ser descubierto o crees que no afecta a nadie. Mentiras, robos, engaños, fornicación, adulterio, pornografía, etc., etc. Eso que haces en lo privado donde nadie te ve. Pero recuerda, para Dios nada hay oculto. No hay nada que se haga en lo oculto y no haya de salir a la luz. Porque cuando llega la luz de Jesús, la presencia de Él, todo eso va a brotar de una u otra manera. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que dejarlo ahí, tienes que salir de esa barca para poder caminar en lo sobrenatural. Porque no estás solo, no estás sola. No te va a dejar abandonado Dios. No va a decir, ay, no, qué cochinada, vágase para allá. No, Dios te ama, Dios te va a abrazar, Dios te va a levantar, Dios va a limpiar tus heridas, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar. Eso es lo que hace Dios. Cuando decidimos salir de esa barca y caminar en lo sobrenatural. Punto número 4, los que caminan en lo sobrenatural enfrentan problemas. Si alguien cuando le habló de primera vez del cristianismo y les mencionó que esta vida no es una religión, sino es una relación con Dios y todo es miel sobre hojuelas, hasta cierto punto le engañó. Porque el cristianismo no es todo miel sobre hojuelas, es una ultramaratón con obstáculos, no es una carrera de 100 metros planos donde estoy aquí, ya vi la meta y voy a llegar, si soy de los más rápidos, en menos de 10 segundos. Así son los corredores profesionales de las Olimpiadas. Pero esta carrera denominada cristianismo, nuestra meta es hasta que lleguemos a la presencia del Padre. Ni siquiera a la presencia de Jesús, porque Jesús te puede decir ahí, o puedes llegar a su presencia y decir, o verlo como tu juez o como tu salvador. Así que tu carrera va a terminar hasta que llegues a la presencia del mismo Padre. Amén. Y en este cuarto punto, cuando queremos caminar en lo sobrenatural, vamos a enfrentar problemas, amada iglesia. El versículo 29 así nos lo refiere. Pedro sale, pone un pie fuera de la barca y después el otro y comienza a caminar sobre el agua en lo sobrenatural. Pedro estaba en la gloria en ese momento. Pedro decía, wow, o sea, nadie, lo que ustedes, mis hermanos, ni Andrés, ni Tomás, ni Juan, no pudieron hacer porque no tuvieron la osadía, pero yo sí, miren, estoy caminando. Y Andrés, yo creo que decía, mi hermano caminando sobre el agua. Y Tomás refería,
no puede ser, si mis ojos no lo vieran, yo tal vez no lo creería. Y tal vez Judas estaba diciendo, ¿cómo podemos cobrar 10 denarios para decir, vengan a ver al hombre que caminó sobre el agua? No sé, yo no estuve ahí y tampoco lo refieren, pero cada uno de esos hombres lo veían desde una perspectiva, a como Pedro caminando sobre el agua. ¿Y qué es lo que menciona más adelante ahí? Siempre hay un pero, ¿verdad? En las historias. Versículo 30. Pedro comienza a ver los problemas, se distrae su mirada del maestro que estaba enfrente de él, vio las olas que se le venían encima y entonces se hundió. En ese momento parecía todo perdido. Dirían, Dios, ¿por qué hiciste que se hundiera Pedro si ya estaba ahí en esa gloria? Y a veces decimos a nosotros mismos, Señor, ¿qué no ves mi grande problema? ¿Qué no ves que me estoy hundiendo en deudas? ¿Qué no ves que me estoy muriendo por esta enfermedad? ¿Qué no ves, Señor? Claro que Dios te ve. Claro que Dios se ocupa y se preocupa por ti. Pero la diferencia radica en el punto siguiente. En los puntos siguientes, punto 5, los que caminan en lo sobrenatural aceptan el temor reverente como precio del crecimiento. ¿Hay temor? Claro que sí. Cuando te dan un diagnóstico médico que no hay mucha expectativa, no hay mucha esperanza de vida, hay temor. Cuando te acabas de endeudar con un crédito hipotecario o te acaban de robar, etcétera, etcétera, hay temor, hay incertidumbre, somos humanos, es normal. Pero los que caminamos en lo sobrenatural, aceptamos no el temor terrenal, no el que te infunde el diablo, sino el temor reverente, el temor santo, el temor que dice, Dios, tú eres mi Dios. Doblo mis rodillas delante de ti, reconociendo que tú eres el único que puede salvarme. Punto número 6. Los que caminan en lo sobrenatural van a superar sus fallas y los problemas que están envueltos. ¿Por qué? No por tu bella cara, no por tus dones, no por tus talentos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Por ello, iglesia, los que caminamos en lo sobrenatural, cuando nos estamos hundiendo, número 1, debo reconocer que Dios está ahí. Número 2, tengo que decir, sálvame, Señor. A ti clamo. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? En esos momentos, amada iglesia, ahí es cuando el Señor se manifiesta a tu vida. A través de un hermano, a través de una hermana, a través de una persona, voltea a quien está a tu derecha, a tu izquierda. A través de esa persona, si es tu pareja, tu esposa, tu esposo, tus hijos, Dios los va a usar para levantarte. Dios los va a usar para, de una manera metafórica, asir la mano de Dios, extender su mano y sacarte de donde te estabas ahogando, para que no mueras. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Y punto número 7. Los que caminan en lo sobrenatural aprenden a esperar en el Señor. Mira, esta historia no es solamente enfocada en la valentía o en el riesgo que tomó Pedro al salir de la barca. No es solamente sobre el milagro de caminar sobre agua en fe, sino que es también de aprender a esperar en Dios, de paciencia. La Biblia aquí en estos versículos nos dice que Jesús sabía que sus discípulos estaban atribulados, que ya tenían horas remando contra el viento, se estaban agotados, estaban cansados. Y a veces en nuestra vida sucede algo similar. Estamos remando, no dejamos de remar contra las olas,
contra el sistema demoníaco de este mundo. No nos dejamos vencer. Estamos ahí remando, 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 hasta que son las 3, 4, 5 de la mañana en nuestra vida y vemos simplemente oscuridad alrededor, pero de repente aparece una figura que tal vez habíamos pensado que nos había dejado, que nos había soltado de su mano, que nos había, tal vez nuestra mente humana nos había dicho: hey, nos aventaste aquí, Señor, te obedecimos y mira, me estoy ahogando. Pero en ese momento es cuando Dios nos recuerda en su amor y en su misericordia: clama a mí y yo te responderé, y todo lo que pidas en oración te lo daré. Quiero que cierres tus ojos en este momento. Yo no sé por lo que estás pasando. Yo no sé cuál sea la tormenta por la cual estás atravesando. Yo no sé cuán grande sea tu deuda, tu enfermedad, tu afrenta. Yo solo sé que mi Dios es grande y que Él está conmigo, que Él está de mi lado, y que a pesar de las circunstancias hay un momento clave en el cual, si quiero caminar en lo sobrenatural, debo aprender a esperar en el Señor. Debo aprender a ser paciente, porque todo esto es parte de ese proceso que el Señor nos lleva, de aprender y madurar para ser llamados sus discípulos. Romanos capítulo 5 versos 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amado Dios, aquí estoy, díselo, aquí estoy. Yo sé que tu voz me llama a las aguas. Yo sé que tu voz me está llamando, Señor, a salir de mi barca, a dejar mis dudas, a dejar mi vida pasada, Señor, pecaminosa. Me estás llamando a caminar en lo sobrenatural que tú tienes preparado para mí, Señor, para mi familia, para ver tu gloria, Dios. Dile ahí en tu corazón: ayúdame, ayúdame, Señor.